Vemos que, bueno, esto comenzó en 1800 y resto en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Fue la que comenzó con los juzgamientos animales. Hace ya bastante tiempo esto. Se ha pasado a diferentes metodologías, desde el juez único a las comisiones. Muchos países que iniciaron con el juez único cambiaron a comisiones y después han retornado al juez único. El problema del juez único se dice que es que no hay enriquecimiento durante la hora de trabajo de pista. Es un criterio personalizado. ¿Okay? El problema que se habla de las comisiones es que no hay responsabilidad en los laudos. Todos generalmente son comisiones de 3 jueces, números impares para que haya voto vencido. Entonces no hay responsabilidad muchas veces quién fue el voto vencido. Y a veces hay comisiones que se les permite por reglamento interactuar durante el juzgamiento. Hay países en que no permite la interacción. Brasil, que es donde mi escuela, no permite la interacción entre los jueces. La ficha viene, igual que España, viene, se la lleva a la mesa de cómputo y es la computadora la que pondera y saca el índice. Hay pro y contra en ambos sistemas. Repito, ¿verdad? Eso es de analizarlo. Aquí nos podemos pasar todo un día analizando sobre el punto. Hay 3 variaciones en cuanto al juzgamiento en sí, a la metodología de juzgamiento que han existido y que existen en la historia y actualmente. Hay un método que es ahí hay un error garrafal que es individual. Eso debe ser en ruso, porque no sé qué sería eso. El método individual sería el primero, el comparativo el segundo y el de datos con experimentación sería un tercer sistema. El individual se usa muchísimo hoy en día para hacer evaluaciones o tablas de valoración para stock book de renombre. Se agarra un toro, se pasa ante una comisión de jueces o de técnicos de una asociación determinada y este animal contra una ficha predeterminada elaborada por los técnicos con la venia de la asociación respectiva, desmiembran ese animal parte por parte simbólicamente con la tabla de puntuación. Ahora vamos a ver una tabla que iba a ir de otra especie pero que funciona igual. Ustedes tienen algo parecido, que de hecho los felicito profundamente. El ingeniero Diego me pasó hace unos días por internet el reglamento que han hecho ustedes con gran esfuerzo. Me complace muchísimo el reglamento que tienen, muy correcto. Siempre hay cosas que mejorar, lo comentábamos del almuerzo, pero es un gran esfuerzo y lo hicieron muy bien. Yo felicito a la comisión que trabajó en ese reglamento porque es un gran inicio que sin duda les va a dar muchos beneficios a todos ustedes. Se me ha olvidado comentar eso y no pude pasar por alto. El individual entonces es para efectos de stock book. Se trae un animal, un toro, una vaca, un caballo y se valora individualmente contra el estándar ideal de la raza en base a un registro, a un patrón racial o un estándar de selección máxima. Se agarra con puntuación y se va ponderando cabeza, ojos, oreja, nariz, ochico, parte por parte. Ese es el individual. Se usa mucho para cuando uno va a dar registro definitivo. Por ejemplo, en Brasil hay una asociación que tiene 138 millones de registros, que es la Asociación Brasileña de Criadores de Seguros, más grande de registros del mundo. Y para el registro definitivo, en el libro de puro de origen, para que un animal pase y deje el registro genealógico de nacimiento a los 24 meses, ese animal es visitado en la finca, o esos animales, son a veces semanas en una finca solo para valorar una sola finca. Pasa animal por animal, individualmente se valora cada animal, y si el animal es aprobado por el índice de la tabla, pasa a tener registro genealógico definitivo. Se le retira el de nacimiento y ya queda aprobado como reproductor de la raza. Igual pasa con el caballo español en España, una raza famosa en el mundo que ha producido cantidades de razas equinas innumerables. Igual, los reproductores de 4 o 5 años son valorados por una comisión de jueces de España que vienen a todo el mundo una vez al año y es valorado animal individualmente contra el estándar de la raza con una ficha especialmente diseñada para eso. Ese es el uso del reglamento individual. ¿Cuál es el que sigue? El comparativo. Ese es el que hacemos en pista. Pero el comparativo tiene 2 condiciones. Este comparativo tiene 2 condiciones. Un juez en una pista de calificaciones hace 2 comparaciones simultáneamente. La primera es de índole vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que cada animal de la categoría está siendo valorado verticalmente contra el ideal de la raza. ¿Y dónde está el ideal?
¿En la cabeza del juez? No. La cabeza del juez de la memoria del RAM, pero el ideal está escrito por la asociación. Está en el reglamento, debe estar escrito el padrón de la raza tan detalladamente que no deje interpretación en ningún punto importante. Hay padrones raciales muy ambiguos, muy amplios, dejan mucha subjetividad a la interpretación y eso hay que eliminarlo. Hay que minimizar en cada parámetro lo máximo posible la interpretación, haciéndolo muy detallado. ¿Y cuál es el nivel horizontal entre los contemporáneos de la categoría? Que en términos estrictos científicamente no son contemporáneos, aunque estén en un mismo rango de edad, de 2 a 3 meses. Porque en términos genéticos, contemporáneo implica que hayan nacido y crecido en las mismas condiciones ambientales. Pero para términos prácticos, digamos que son contemporáneos. Para no complicar, no compliquemos a la hora de almuerzo. Estamos todos con su. Ok, en la ganadería de carne, bueno, aquí tenemos esto. Es un comentario importante. Antes, en 1800 y resto, la genética no había desarrollado todavía lo que se ha desarrollado en los últimos 50 años. La genética moderna se ha desarrollado más en los últimos 25 años que en los últimos 200 años. Y no hablo de genética molecular, hablo de genética mendeliana, cuantitativa, de poblaciones, etc. Ni que hablar de la molecular, por supuesto. Entonces, estas cantidades de razas que tenemos hoy en día, ecotipos, biotipos, en muchos casos, en la mayoría de aquellos momentos, nacieron en base a cosas empíricas. Nadie hablaba de EPDs hace 100 años, ¿quién hablaba de diferencias predichas hace 100 años? Hace 60 años, hace 50 años, ¿quién hablaba de EPDs? Seamos honestos. Se hizo a base de observación, experiencia de los ganaderos, junto con los técnicos de la época, y fueron produciendo. Obviamente que hace 30 años para acá las razas se han disparado en base ya a los análisis científicos y genéticos ya de última generación, por supuesto. No hubiéramos podido avanzar sin ellos, pero se inició sin nada. Mucha gente dice ahora, los jóvenes, mi hija dice, papá, ¿cómo hacen ustedes en internet antes? Increíble, o sea, eso es lo que ha pasado en ganadería. Ok, en la parte entonces de ganadería de carne, hay ciertas ramas o ciencias que nos ayudan y nos aportan soporte para poder tomar decisiones en selección funcional. No pensemos nada más en la pista. La pista es circunstancial, eso no tiene ninguna importancia. Piensen en la selección del día a día en sus corrales, en sus potreros, en sus fincas, a la hora de comprar, a la hora de vender. Eso es lo que es realmente importante. La heredabilidad de las características ligadas a la producción de ganado de carne suele ser de medias a altas. Aclaro muy rápidamente. La heredabilidad no es un valor constante. Por ejemplo, en la finca mía, por decirles algo, la heredabilidad para peso al nacimiento, por decirles algo, podría ser de 0.3. La heredabilidad se mide de 0 a 1, en términos de porcentaje, de 5 a 100%. Y lo que trata de medir la heredabilidad de un carácter es qué tanto de la variabilidad de ese carácter se debe a los genes y qué tanto se debe al medio ambiente. Eso es todo, es fácil. Hay técnicos que lo complican todo para poder vivir. No hay que simplificar las cosas. Eso es todo. Hay maneras de interpretarlo sencillo. No compliquemos las cosas, descompliquemos. Hay que usar el descomplicómetro, decía un profesor mío. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una heredabilidad que va de 15 a 20%, 25%, como lo oye el doctor que me antecedió, se considera en términos prácticos. Esto no es una charla científica, es una charla técnica práctica, porque si no nos dormimos todos aquí. Un montón de gráficos y todos nos dormimos. Hasta yo me duermo. Es una heredabilidad considerada media. Y arriba de 25, 30% es considerada alta. Casi todas las variables o parámetros importantes en la producción de ganado de carne tropical, gracias a Dios, responden a selección genética. ¿Por qué? Porque tienen heredabilidades de medias a altas. Casi todas. Hay excepciones y lo vamos a ver. ¿Cuál es la excepción más evidente? Las variables ligadas a reproducción. Son de baja heredabilidad, reportadas máximo un 15% en algunos datos. Entonces depende de cómo usted haya criado su ganado, que haya seleccionado usted o su abuelito durante 50 años, qué características haya impreso en el índice de selección de su finca, su heredabilidad para esa característica puede ser mayor que en una finca que nunca se consideró ese carácter. Pero la heredabilidad no es una constante. Cuando no hay datos, se toman valores de heredabilidad publicados en literatura científica. De eso a nada es preferible algo.
pero no es lo correcto. Hay que ir generando valores reales en nuestros ranchos de heredabilidades, y no es tan complicado tampoco. No se ocupa información, eso sí, registros de corrupción.